Aplauso más que de pie. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo que mejor podamos. Vamos a hablar de los alimentos fermentados que han tenido, yo diría, un auge, una explosión, sobre todo en la pandemia, donde nos tuvimos que quedar en casa y la gente se largó a cocinar. Miguel dijo que hasta hizo un curso de cocina. y se largó a fermentar, sobre todo. Porque esto es como el tamagotchi, muchos alimentos fermentados. Hay que cuidarlos, alimentarlos todos los días, porque bla, 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 bla. Y sobre todo en esta pandemia se puso en evidencia la importancia de estos microorganismos que tenemos en el intestino, que tenemos en el árbol respiratorio, y que lo podemos modular a través de la alimentación, porque ellos van a impactar en el sistema inmunológico para mantenernos protegidos. Tal es así que aparecieron estudios de asociación, pero que tienen una base, uno puede entender que tenga una razón de ser, donde decía que los países con mayor consumo de alimentos vegetales fermentados fueron los que menos tuvieron incidencia de infecciones por coronavirus o infecciones severas. Tiene un sentido. Nos estamos a través de la alimentación preparando mejor para hacer frente a todo tipo de infecciones. También se sabía que las personas que tienen esto que llaman long COVID, coronavirus prolongado, tienen una disbiosis. Fíjense que esta es la microbiota de la persona no infectada, que cuando se infecta, en la fase aguda tiene una pérdida de diversidad y abundancia, y esa pérdida de diversidad y abundancia se mantiene hasta 6 meses después. Entonces uno podría pensar, ¿es esta ventana un rango, un periodo para intervenir con microorganismos benéficos para ayudar a recuperar esa disbiosis? Y así han salido infinidad de artículos de hipótesis que decían que, bueno, que probablemente con los probióticos, con los alimentos fermentados, podríamos tener una herramienta nutricional al alcance de todos para ayudar a recuperar esta microbiota. Y empezaron a salir después algunos estudios, porque la mayoría eran o asociaciones o hipótesis, pero sí estudios de intervención. Si a alguien le interesa, Sonnenburg escriben de forma fascinante sobre cómo es el impacto, cómo ha sido el impacto de nuestra urbanización, del pasaje de la vida rural, ancestral, en contacto con el medio ambiente, a tener una vida urbana con una alimentación rápida, con el uso temprano de fórmulas infantiles que desplazan los microorganismos que provee la leche materna, con el uso de antisépticos, de alcohol en gel, y sobre todo con una alimentación estéril. A ver, antiguamente las personas se morían por violencias, por guerras, por hambres o por infecciones que venían con los alimentos. Esto lo hemos solucionado, pero, a ver, nos hemos pasado tal vez de la raya porque, bueno, gracias a la pasteurización hemos ganado muchísimas cosas, pero todo tiene un precio, todo tiene un costo. Los alimentos, de una forma o de la otra, fueron desprovistos de microorganismos, fueron inactivados in situ. Entonces, esa alimentación estéril es una de las razones por las cuales se plantea de que nuestra microbiota también está desapareciendo. Tenemos por muchos factores. Al que les interese este artículo de opinión de la Asociación Americana de Microbiología, cómo estamos perdiendo y cómo estamos ganando enfermedades crónicas. Es decir, una microbiota que nos proveía servicios de saciedad, de producción de vitaminas, digestión de alimentos, producción de ácidos grasos de cadena corta, resistencia a la colonización, la función barrera, el control de la inflamación, incluso a través del intestino-cerebro que se habló muchísimo, la tenemos de esta forma, como fija mayor cantidad de calorías, produce menos vitaminas, produce menos saciedad, menos ácidos grasos de cadena corta, es decir, está todo desregulado. Probablemente lo que hemos perdido es ese contacto con microorganismos que nos mantenían andando al sistema inmunológico. Tal es así que en algunos foros nutricionales se está empezando a hablar de si no deberíamos tener una dosis diaria o un valor diario de referencia de microorganismos.
como sabemos y estamos convencidos de que tenemos que consumir tanto de calcio, tanto de magnesio, tanto de vitamina, bueno, ¿será que tendríamos que consumir tanta cantidad de microorganismos como un factor nutricional adicional? Un poco para esto, nuestra vida ancestral o pre-era industrial, rica en microorganismos que venían en los alimentos crudos, en los alimentos fermentados, que ayudaban a mantener esa comunicación con el sistema inmunológico, mientras que cuando pasamos a esta dieta, a mí la palabra industrializada no me termina de gustar, porque yo tengo la oportunidad de ir a Finlandia, y cuando uno va a Finlandia, las góndolas de supermercado está lleno de alimentos fermentados, lácteos, plant-based, es decir, que la industrialización no siempre es sinónimo de que se hicieron las cosas mal, que se llenaron de aditivos y de grasas. Yo creo que hay que hilar más fino. Los países nórdicos son un ejemplo en este sentido. Una vez le saqué una foto, una góndola de haber tenido 30 metros y era puro alimentos fermentados, puro cosas bien hechas. Pero bueno, no es las generales de la ley. Sí, entonces, a partir de los alimentos fermentados, uno podría volver a recuperar esa relación. ¿Qué son los alimentos fermentados? Otra vez recurro a una definición de la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos, que dice que los alimentos fermentados son aquellos producidos mediante el crecimiento microbiano deseable, controlado, y la conversión enzimática de los componentes. Fíjense que la definición no implica un efecto benéfico. Un alimento puede ser fermentado sin necesariamente tener demostrado un efecto benéfico, a diferencia de la definición de probióticos, prebióticos, simbióticos, posbióticos, que se espera que tengan un efecto benéfico. Para alimentos fermentados, en principio no. ¿Por qué hablamos del control de la fermentación? Porque podemos tener el mismo microorganismo y el mismo sustrato, y si lo controlamos tenemos un queso Roquefort, y si no tenemos un queso deteriorado. Entonces el control de la fermentación fermentar no es dejar y a la buena de Dios que se produzca lo que sea. Y esto es así, ¿por qué? Porque, bueno, en pandemia o después o antes, muchas veces las personas con ganas de innovar agarran las legumbres, las muelen, las ponen en agua y las dejan y creen que están fermentando, y lo que pasó ahí es que les dio un clostridio, un botulino, y 2 chicas estuvieron, porque las legumbres son difíciles de fermentar, tienen mucha capacidad buffer. Entonces, si uno no induce la fermentación, lo que logra es que crezca el clostridio, agarrarse un botulismo y probablemente morir. Entonces la fermentación es el control, hay que saber, no es la cuestión espontánea de que las cosas sucedan. Nos podemos ir muy lejos con la fermentación. Esto que a ustedes les parece una pera podrida, deteriorada, es un postre carísimo en un restaurante en el País Vasco, de avanzada. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen al lado un laboratorio donde saben que el moho, el aspergillus que usan, no produce micotoxina. Entonces esa pera es toda blandita, hay que sacar reserva un año para ir a comer. Lo fermentado es muy cultural, lo que a mí me puede parecer riquísimo, para otro es horrible. Si alguna vez probaron el garum, que es un fermentado que hacían los romanos con tripas de pescados, es nauseabundo, pero hay gente que le agrega garum a las cosas, entonces es un pescado podrido prácticamente, fermentado. Entonces tiene mucha cuestión de cultura. Se han descrito más de 5.000 alimentos fermentados en el mundo, y nosotros creo que no hemos probado más de 5, 6, 10 como mucho. Los coreanos consumen 40 kilos por año de kimchi, mientras que los holandeses 40 kilos por año de yogur. Es decir, que tenemos los alimentos fermentados de los cuales un poco provenimos. La fermentación es la cocción sin fuego, los sabores, las texturas, los aromas que se logran por fermentación no se logran por otro tipo de cocción. Se puede decir que la fermentación pone al alimento en un lugar único entre lo cocido y lo crudo. No está ni cocido ni está crudo, está fermentado. Puede disminuir el contenido de antinutrientes, como los fitatos. Puede mejorar la digestibilidad de algunos nutrientes, la lactosa es el caso más emblemático. Puede enriquecer al alimento con microorganismos vivos, con los metabolitos, como el ácido láctico, con su capacidad antiinflamatoria. Va a extender la vida útil del alimento. Le va a dar mayor, pero no total, seguridad microbiológica. No porque esté fermentado, listo, cierro los ojos, es seguro. Hay que hacerlo bien. La fermentación hay que hacerla bien. Sabores, dijimos, texturas. Y efectos potencialmente benéficos para la salud, que para mi gusto están como sobredimensionados, sobrevalorados todavía. Hay alimentos fermentados de los cuales se dice de todo y no tienen ningún estudio en humanos. Entonces,
hay que ser un poco más cuidadosos. No son medicamentos, son alimentos. Entonces con esto yo puedo comer cuando quiera, lo que quiera, en el momento del día que quiera, combinado con lo que quiera. Porque otra vez, no son alimentos. Pero por ejemplo las personas consideran el kefir, quiero tomar kefir, ¿en qué momento lo tomo? ¿Cuánto lo tomo? Combinado, lejos de que... una cantidad de mitos sobre el kefir, pero el kefir es un alimento. Tomo 2 litros de kefir por día. ¿Está bien? Digo, ¿te gusta? ¿No te da gases? Ya está, tomá. No te emborrachás porque tiene alcohol. Dale para adelante. No es un medicamento, es un alimento. O sea que hacelo con lo que quiera. Como les decía, los alimentos fermentados tienen este arraigo cultural. Este es un artículo muy interesante que implica cómo se generaron los productos lácteos fermentados a partir de la domesticación de los animales, ponían la leche en cuencos vegetales o en estómagos de animales. Eso les daba alimentos fermentados y le permitieron ir conquistando territorio cada vez más al norte, y eso hizo que haya lo que se llaman los spots de lactasa, la lactasa intolerante. Es verdad que solo 1/3 de la población mundial es tolerante a la lactosa, pero la distribución es muy asimétrica. Los nórdicos, más del 95% toleran la lactosa. Al sudeste asiático vos le das un yogur, una leche y se va por el baño. Entonces, la distribución es muy dispar. En Argentina, al menos, no sé cómo ha sido en Colombia, las principales corrientes migratorias vinieron de los países del Mediterráneo, que tienen una fuerte identidad con lácteos fermentados, y también árabes, es decir, en Argentina han traído esa tolerancia a la lactosa, por lo tanto nuestros alimentos fermentados principalmente son en base a leche. Probablemente las cosas más ricas sean hechas por bacterias y levaduras en alimentos fermentados. Fíjense, una buena picada con quesos, embutidos, pan de masa madre, un vino, todo es producto, las aceitunas o el postre, el chocolate, las semillas del chocolate se fermentan. Si no hubiera fermentación no hubiera proceso de chocolate. Pero evidentemente no todo podría tener la misma recomendación nutricional. No es porque que sean alimentos fermentados, dale que va, consumí todo lo que quieras. Recién Miguel nos dijo de las carnes como factor de cáncer de colon, ni les digo los embutidos, con los nitritos. Entonces, a ver, el yogur y el embutido tienen bacterias lácticas vivas, pero nutricionalmente no te puedo decir, comete un chorizo por día, por más rico que esté, porque no es lo mismo que el yogur. Entonces, el fondo nutricional tiene que estarse tenido en cuenta al momento de hacer una recomendación. Y también saber que los fermentados son una familia muy diferente en relación a si tienen microorganismos y si están vivos o no. Entonces, por ejemplo, uno empieza con un yogur o con un queso y acá los microorganismos están vivos y yo los conozco. Y si los conozco, los estudios clínicos pueden ser reproducibles. En el caso de fermentaciones semi-espontáneas como el kefir de leche, el kefir de agua, la kombucha, el chucrut, el kimchi, los microorganismos están vivos pero están indefinidos. ¿Y esta cuál es la implicancia? Si yo encuentro un estudio clínico para kefir, no necesariamente puedo decir de mi kefir que me va a dar esos beneficios porque va a tener distintos microorganismos. Sí lo puedo decir para el yogur. Entonces eso implica en la reproducibilidad de lo que estoy diciendo. Hay alimentos fermentados con microorganismos no viables e indefinidos, como el pan de masa madre o el chucrut pasteurizado. No viables, lo cual no quiere decir que no tengan beneficios. Esto engancha un poco con el concepto de postbióticos. Es una preparación de microorganismos no animados. Y hay otros que directamente no tienen microorganismos, pero que fueron fermentados. El vino, la cerveza, el chocolate. Es decir, no todos los fermentados hay que empezar a desglosar. La matriz es diferente y algunos tienen microorganismos y otros no tienen. Algunos están muertos, algunos los conozco, algunos son indefinidos. Entonces, es una familia bastante que hay que entrarle de a poco. Que tengan microorganismos, por ejemplo, el yogur tiene Thermophilus y Bulgaricus. Un yogur con probióticos puede tener eso, más un casi y una bifidobacteria. ¿Esto qué me da? Identidad microbiológica, seguridad, trazabilidad, reproducibilidad. Es decir, yo los estudios clínicos que hay con yogur, puedo decir que ese efecto lo puedo esperar en algún yogur que tenga a mano. ¿Por qué? Porque tengo los mismos microorganismos. Ahora,
Cuando hablo de kefir de agua, de leche, kombucha, chucrut, Rejuvelac, no sé si aquí está, en Rejuvelac en Argentina es el aloe vera de los 90. Digo, gente, es un brote de semilla, no está ni siquiera fermentado. Pero vayan a sacarle la idea del Rejuvelac. Es semillas que la ponen a brotar. Digo, eso no es fermentado, germinado, es un germinado, le digo. Tendrá fibra, proteína, hidrato de carbono, pero no tiene nada de lo que se dice. El tema de la cadena de frío, no tenemos acá mucho tiempo. En Argentina te dicen, si dejaste un yogur fuera de la heladera 2 horas, hay que tirarlo. Y le digo, ¿qué haces con el kefir de leche que lo dejaste 24 horas fuera de la heladera fermentando? ¿Por qué no tenés el mismo? Bueno, nadie lo sabe explicar. Creen que porque quede 2 horas fuera de la heladera puede haber generación espontánea. Le digo, la leche que se usa para hacer un yogur se pasteuriza doblemente en la industria. No hay forma de que se genere espontáneamente la Escherichia coli del síndrome urémico hemolítico. En Argentina tenemos 400 casos de síndrome urémico hemolítico. Y todavía muchos pediatras dicen, no hay que darle yogur al chico por el síndrome urémico hemolítico. Pero digo, es una de tal grado de irracionalidad lo que se dice. Y le dicen, bueno, pero yo le voy a dar el yogur de cabra o el kefir de cabra. Pero dice, el kefir estuvo 24 horas fuera de la heladera. Entonces, ¿por qué no tenés el mismo miedo con el kefir y lo tenés con el yogur? Bueno, lo que le interesa es un artículo que tratamos con una experta en Escherichia coli de traer un poco de... Porque a mí lo que me preocupa es que la Sociedad Argentina de Pediatría en Argentina lo tiene al yogur como entre los malos para el síndrome urémico hemolítico. No tiene ninguna razón de ser ese miedo. Fíjense lo que pasa con el kefir. Si ustedes toman gránulos de kefir de distintos lugares, todos tienen microorganismos diferentes. Y no todos tienen esa gran diversidad de microorganismos que a veces es una ilusión a veces. El kefir es el que más microorganismos tiene. Fíjense este kefir, tiene un solo lactobacillus. Y este no tenía ninguna levadura. Pasa con estas comunidades complejas que cuando se van subcultivando, se establecen competencias y uno le termina ganando al otro. Entonces, tenemos que moderar las expectativas con el kefir. ¿Y qué pasa? Cuando a mí me regalan un nódulo de kefir y lo empiezo a reproducir, acá tengo en un subcultivo 8 subcultivos. Fíjense con las bacterias. Hay bacterias que están siempre, hay bacterias que desaparecen, hay bacterias que aparecen. Lo mismo le pasa a las levaduras. Hay levaduras que están siempre, aparecen, desaparecen. ¿Por qué? Porque le agrego una fruta, lo toqué con las manos. Son ecosistemas muy dinámicos. Entonces, yo tomaba el kefir, me hacía re bien, me hacía ir al baño. Ahora ya no me hace nada. Digo, bueno, puede ser, te cambió la composición microbiana y es algo que nunca lo vas a saber, no tenés forma de medirlo. Porque esto se hace con el metagenómico, no hay forma casera de saber qué es lo que tengo. Entonces, bueno, tomalo si te gusta, si a vos te hace bien. Tenía 3 gripes por año, de que tomo el kefir no me en gripes bajas. Bueno, perfecto. Si te funcionó, perfecto. Lo que yo no puedo hacer es una recomendación nutricional con tu caso de éxito con el kefir, por esta cuestión de la variabilidad. Fíjense acá, 3 estudios clínicos para constipación, donde obviamente se usaron kefires diferentes, porque lo hicieron grupos diferentes. En uno hubo efecto en 3 de 11 personas, aquí están los respondedores y los no respondedores. En otro no hubo diferencias significativas y en el otro fue impacto para todos. Otra vez, me dijeron que tome kefir para la constipación. Bueno, probalo, pero no tenés ninguna seguridad. Y esto ya está demostrado en estudio clínico. ¿Por qué? Por esta cuestión de la variabilidad. Alcohol. Tienen que saber que si hay levaduras va a haber alcohol. Y si yo más azúcar uso para preparar el kefir y más tiempo lo dejo fermentando, más alcohol va a tener. Puede haber hasta un 3,5% de alcohol, que es casi lo que tiene una cerveza o la mitad. Entonces, estoy embarazada y me dijeron que tome kefir. ¿Cuánto puedo tomar? Le digo, mira, el kefir tiene alcohol. ¿Cuánto alcohol puedes tomar en el embarazo? Bueno. Y se van así. Entonces, mi nene quiere tomar kefir. ¿Cuánto le debo dar? El kefir tiene alcohol. Bueno. Entonces, esto hay poca gente sabe que tiene. Y tiene cantidades que no las detecto porque están enmascarados por los sabores ácidos. Entonces, la cantidad no lo pueden medir con un densitómetro de alcohol porque interfieren todos los otros solutos. O sea, no hay forma. El kefir va a tener alcohol. Poco o mucho va a tener alcohol. No todo el azúcar se consume. Tengo diabetes, me dijeron que tome kefir. En este trabajo que se usaron 3 nódulos diferentes,
y empezaron a fermentar con 110 gramos de azúcar por litro, con 90 de gramos de azúcar por litro, con 60 por litro. Mi recomendación, si hacen kefir, no usen más de 50 gramos de azúcar por litro. Le alcanza a las bacterias de sobra para crecer. Y fíjense lo que pasó. El que tenía 110 gramos por litro a las 24 horas no tenía nada de azúcar. Es un nódulo súper capaz de fermentar. El que tenía 60 gramos por litro, a los 2 días de fermentación, todavía tenía 20 gramos de azúcar. Entonces, la cantidad de azúcar tampoco no la podemos percibir porque la tapa... Bueno, si queda mucho azúcar, sí, te das cuenta que está... Y tampoco son iguales todos los kefires. El kefir de leche, que tiene lactosa, la lactosa tiene menor índice glucémico, es más viscoso, el kefir de agua es líquido completamente, la lactosa se va a ir liberando más gradualmente. Soy intolerante a la lactosa, hacelo con leche deslactosada. Ok, tiene glucosa, la glucosa ya tiene otro índice glucémico. Kefir de agua, bueno, con sacarosa. Al que les interesa, nosotros habíamos hecho un vivo de Instagram con una diabetóloga, un poco charlando todos estos grises, porque la gente tiende a generalizar. Tengo diabetes, me dijeron que el kefir es bueno. ¿Cuál vas a tomar? ¿De leche o de agua? ¿Con leche con lactosa o deslactosada? Es un pequeño mundo. Fermentados vegetales como el chucrut o el kimchi, que se hacen con los microorganismos indígenas de las plantas. Y fíjense, este es un chucrut, este es otro, analizado a distintos tiempos. Los microorganismos son todos diferentes y van variando si yo lo consumía a los 3 días de producido o a los 30 días de producido. Entonces hay variabilidad y yo, si encuentro, a ver, estos son 3 estudios clínicos de kimchi para mujeres con sobrepesos y viendo el impacto en síndrome metabólico. Si utilizaron 3 kimchis diferentes, por supuesto las comunidades microbianas eran diferentes, pero en todos los casos se vio una mejora de la glicemia en ayuna, de la insulemia. Entonces, tal vez la composición de la microbiota del kimchi es muy diferente, pero hay como un núcleo duro de microorganismos que son los responsables de generar ese efecto. Entonces, bueno, esto pinta a tengo síndrome metabólico, sobrepeso. Bueno, a ver, fíjate en incorporar algún vegetal fermentado sin dejar de tomar, no sé, la metformina o lo que sea. Puede ayudar, pero atención que pueden, también no. Estudios de asociación de personas que consumían de forma diaria, ocasional o de 3 a 5 veces por semana alimentos fermentados diferentes. Lo que se ve es que le aumentaba la diversidad microbiana en el intestino y aumentaban especies benéficas como las bifidobacterias, aunque los alimentos fermentados no tengan bifidobacterias. Ningún alimento fermentado tiene bifidobacterias, es un anaerobio estricto. Pero como hay cross-feeding, cuando llegan microorganismos, esto activan cadenas alimentarias y aumentan especies potencialmente benéficas. Además del ácido linoleico conjugado, que es un factor de protección cardiovascular. Entonces, está bueno incorporar alimentos fermentados. En estudios de asociación, en estudios de intervención, forzados, porque este estudio logró que las personas coman 5 porciones de alimentos fermentados por día. Nadie come 5 alimentos fermentados por día. 1 o 2 como mucho. Pero se vio, bueno, tanto lo forzaron, que todos los marcadores de inflamación bajaban. Entonces, bueno, puedo pensar que va a pasar esto. Algunos mensajes entonces para llevarnos sobre los alimentos fermentados y si sirven o no, si son útiles, si puedo apoyarme en ellos. Tengan en cuenta que son una familia muy, muy heterogénea. ¿Por qué? Porque algunos tienen microorganismos vivos, otros no están vivos, otros directamente no tienen microorganismos. Y además pueden ser microorganismos definidos, lo que me permite buscar información, o indefinidos. Son alimentos, no son medicamentos, pero igual la matriz es necesario tener en cuenta. No es lo mismo un yogur que un embutido. La fermentación otorga mayor seguridad microbiológica, pero no lo santifica al alimento. Hay que hacer las cosas bien. Y me apareció una capita blanca en el kefir. ¿Qué hago? Tira todo. ¿Vos sabés lo que...? Hay gente que dice, no, se llama levadura Kahn. Digo, pero
¿Qué tenés el ojo microbiológico para saber que es una levadura? No, no, porque en Google dice que es la levadura Can. Y bueno, entonces no me preguntes, le digo, hacer lo que dice Google y después si te da una diarrea, No, a ver, no te vas a morir de comer un alimento fermentado, mal fermentado. Probablemente te agarre una diarrea, una alergia. Bueno, las chicas estas que comieron el hummus, pero no era un alimento fermentado, es un alimento deteriorado. Hay que hacer las cosas bien. Bueno, esto no hablé demasiado. En Argentina los alimentos fermentados se pueden comercializar, no todos están en el Código Alimentario Argentino, pero con esta cuestión de que hay un mercado, muchas personas se largaron a hacer kefir, kombucha, venderlos, sin un RNE, un RNPA que identifica al local. Entonces, atención, prepáralos en tu casa y si lo vas a consumir comprado, que sean los que habilita la ley. Y si no, hay que trabajar en pos de que la ley habilite. Yo estoy trabajando con el Código Alimentario Argentino para incluir al kefir, para que los productores de kefir puedan hacerlo y venderlo, porque hasta ahora se vende todo de forma por el costadito, artesanal. Entonces, invitamos a 20 productores, nos mandaron muestras, las analizamos, vimos que todos tenían alcohol y tenían de 0,6 a 3,5, o sea que tienen alcohol. Y bueno, se espera que pronto puedan tener su emprendimiento. La evidencia científica en muchos casos son de asociaciones, pero indica que sería conveniente incorporarlos, porque por esta cuestión de la alimentación estéril, porque podría haber un valor diario recomendado en algún momento, entonces tenemos que empezar a conocerlo mejor, a ver con cuáles alimentos podemos tener esto. Podrían tener efectos para la microbiota, para el sistema inmunológico. Ahora la evidencia es muy dispar. Para yogur hay más de 800 estudios clínicos, para quesos unos 500, para kefir 50, para kimchi 30, para la kombucha 0. Hay 0 estudio clínico. Y si ustedes ven las propiedades que le adjudican a la kombucha, son milagrosas. Hay mucho en ratas, perfecto, antioxidantes, pero en humano hay 0. Y hay un par de casos de acidosis, porque la kombucha, el pH puede llegar a 2. El kefir para en 4,5, 4,3. Entonces la kombucha puede ser un producto demasiado ácido. Los alimentos fermentados son una valiosa realidad para apoyar desde la alimentación, apoyar, no reemplazar ninguna cosa, el manejo de numerosas condiciones del intestino, inflamación, constipación, permeabilidad, prevenir infecciones entéricas, respiratorias, y tal vez condiciones mediante la modulación del eje intestino-cerebro, que se habló bastante. Muchas gracias.